Sí, a la vuelta, bro. A ¿Y la- vos? yo soy de Cacupe. Ay, joder, me da toda muy pena de la BBT. Mm, y así estamos cerquita nomás. A ver, si quieren prender su cámara, 5 minutos, 10 minutos mientras esperamos a los demás. Prendan sus micrófonos, siéntanse cómodos. Vaya, chapa. Ahí me escuchan bien. ¿Cómo están? Hola Rocío, hola Lisandra, Valeria, Fiorella. Ya estamos con la grabación de la clase inicial. No sé si queremos, pueden empezar, si quieren podemos empezar haciendo un repaso más o menos de lo que ayer estuvimos viendo. General, a ver quién recuerda algo. Nadie recuerda nada. ¿Quién se anima? A ver, Juan, ¿qué recordás de la clase de ayer? ¿Pudiste practicar? ¿Pudiste leer el material que compartimos después? Parece que está pesadito el viernes, ¿verdad? Sobre la rima, profe, pregunta Lisandra. Sí, Juan Ayala ahora se ha unido también. ¿Cómo están? Prendan sus micrófonos. Si quieren, pueden prender sus cámaras un ratito para romper el hielo y así poder avanzar. Es la última hora de las secciones de Meet abiertas. Así es que la mayoría estamos más relajados, estamos con más tiempo, más tranquilos. Así es que siéntanse libres si quieren preguntar algo, si quieren saber algo más. Entonces, si yo sé, les voy contestando y si no, me apunto para poder darle después una respuesta pertinente, puntual y oportuna. ¿Cómo están? Todavía parece que no están arrancando. Están tomando tereré, están ahí nomás. Baité y nada, se me asustan. A ver, por lo menos el al pelo. Si me dan el al pelo, si no me siento muy solo. Podemos hacer también lo siguiente. Yo le paso la diapositiva y ustedes desarrollan. Y termina nuestra clase en 5 minutos. ¿O quieren desarrollarlo conmigo? Al pelito nomás. A ver, ¿quién se anima? Juan me dijo que es de la ciudad de Villa Ayes. Rocío Vera. ¿De dónde sos, Rocío? Mili, Juan Ayala, Fiorella, Valeria. ¿De dónde son? Igual nomás si me dejan un mensaje, entonces así para poder tener en cuenta y saber por lo menos hasta dónde llegamos. Soy en la ciudad de Paraguarí, dice Rocío Vera. Excelente, Rocío. Juan Ayala de Zapucay, súper bien. Misiones San Juan Bautista, dice Fiorella. Híjole, lejísimo. Ese sí ya es lejos, Juan. Vos estás en Villa Ayes, yo estoy en Cacupé y acá ya tenemos a alguien que nos ganó en la distancia. Sí, eso sí ya es lejos, Pero bro. lejos ya. Poquitos nomás luego son 11 personas nomás. No, no tenemos otro grupo que se une con nosotros hoy. No saben eso. Voy a preguntarle a la coordinadora de sección si hay otro grupo quienes se van a unir con nosotros para poder avanzar.
Creo que los de la sección 31 se unieron a otro grupo. Mm, no nos quieren más, ¿verdad? No, viste que pasaron un Meet que era para matemáticas. Ajá. Y ese también tiene castellano. Creo que sí. Ah, ya. Y bueno, se van a perder de nuestra clase magistral entonces, de hoy. A mí me encanta la materia, me encanta el castellano. Yo soy profe de lengua y literatura castellana, así es que estoy para ustedes. Y si quieren podemos ir empezando ya. ¿Qué les parece? Que me dan su al pelo para arriba para empezar y al pelo para abajo para esperar. Juan levantó la mano, dice. A ver, Juan, levantó nomás. Se me fue, dice. Bueno, bueno. Estuve consultando ayer si quienes, o sea, hoy en este caso, por la clase de ayer. Yo sé que la clase de ayer fue un poco difícil porque para muchos fue algo nuevo, novedoso, difícil y complicado, ¿verdad? Que fue así. A ver si me dan sus al pelo si fue así. Si no, entonces no me van a dar el al pelo, ¿verdad? Vamos a ir interactuando un poco para hacer un poco más amena la clase. Yo ya le di mi al pelo. Bueno, vamos a continuar. Están acostumbrados, parece, a que el profe nomás hable. Buenos Aires. Un ratito. Op, op, dice un meme de Leonardo DiCaprio. Op, te digo, Juan. Prendiste tu cámara y apagaste. A ver un poco. Vamos a verte. Que el otro se anima. Hablen, chicos. Todos son de la sección 31, ¿verdad? Porque les quiero pasar algo. Les quiero pasar una información para poder avanzar con nuestra clase. Somos 11 nomás. Poco, pero bueno, mucho, pero malo, dice un dicho. Bueno, vamos a presentar entonces la clase 5. Pueden ver la presentación, Sí, profe. ¿sí? Bueno, perfecto. Bienvenidos todos al cursillo intensivo gratuito Becas del Gobierno del Paraguay. Yo soy el profesor Faustino Molinas, voluntario y coordinador de la materia Lengua y Literatura Castellana de nuestro cursillo. Hoy nos toca la clase 5. Y la clase 5 trae como contenidos del texto continuación 2, dice. Entonces, si una continuación 2, ayer teníamos una continuación de lo que fue de anteayer, ¿verdad? ¿Quién recuerda esa secuencia? ¿De qué se trató la clase de ayer, chicos? A ver, Juan, que estás hablando más que los demás. Si podés ayudarle a tus compas y hacemos un refresh. ¿Quién recuerda la clase de ayer? La clase número 4.
La clase Y número era 4 sobre de ayer. las rimas, consonantes y asonantes, bro. Muy bien. La clase de ayer también se trataba contenidos del texto y era continuación. Entonces, rima consonante y rima asonante era ¿cómo se dice? Nuestro tema principal. A partir de eso pasamos a lo que era la métrica de una poesía, puede ser. Muy bien. Un ejemplo que nos preparó la universitaria Julieta Roja de los versos, rima consonante, asonante, arte mayor y arte menor, dice Juan también. Excelente, así fue. Entonces, yo pedí a la coordinadora que les comparta un material. Ese material le llegó a todito, ¿verdad? Porque están en el grupo toditos. Y a través de ese material pudimos construir, pudimos entender, ¿verdad? Lo que la teoría nos estaba complicando. Empecé a explicar y cada vez se tornaba un poco más confuso, un poco más difícil, hasta que llegamos al momento donde tuvimos que abrir ese ejercitario y de alguna u otra forma empezamos a comprender y a entender mejor, ¿verdad? Donde apareció la sinalefa, cómo construíamos nosotros los versos, cómo íbamos sumando de acuerdo a las vocales, la unión de esas vocales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan, verdad? A ver si me dan sus al pelo. Juan, Vanessa, muy bien. Entre dos nomás parece que estamos hoy en la clase. Valeria, Fiorella, vamos a participar todos. Muy bien. No importa si no hablan, yo quiero que sigan conmigo con los alpelos, dedos para abajo, aplausos, corazoncitos, risa. Entonces, de esa forma vamos a ir interactuando. Excelente. Muy bien. Entonces, llegamos con esa construcción. Al final de la clase, yo les pedí que ese ejemplo traten nuevamente de revisarlo y de ir así mirando los pasos, ¿verdad? Tenía paso uno, paso dos, paso tres, hasta el último paso, entonces específica y puntualmente ese ejercitario desarrollado. Cualquier cosa que no entendían, entonces apelamos a la revisión de algún documento, en este caso libro de lengua y literatura, donde se hable de ese tema o el material elaborado por el CEUNIRA, ¿verdad? Todos tienen acceso al Classroom ya. ¿O hay alguno que todavía no pudo ingresar al Classroom? Si tienen alguna dificultad, entonces están los coordinadores también para que les puedan escribir sus mensajes o también en el grupo. Hagan su consulta en el grupo, entonces ahí vamos a responder nosotros, sin problema. Muy bien. Entonces, haciendo una retroalimentación con relación a lo que fue la clase de ayer, avanzamos con la clase 5 del día de hoy. Hoy es el 10 de enero del año 2025, 19:47 horas. Bueno, hoy tenemos el contenido del texto. Dice que vamos a hablar sobre las superestructuras. ¿Quién me puede leer sobre género literario? ¿Qué nos marca acá? ¿Qué nos dice el texto? ¿Quién nos puede dar lectura a la diapositiva, por favor? Poquito estamos, no se peleen. Género, género literario. Los géneros literarios son las más amplias formas orgánicas o modelos de realización de las obras literarias. Se puede dividir en tres categorías genéricas. ¿Cuáles son las tres categorías? La lírica, la épica o narrativa, la dramática. Muy bien. Tienen más o menos una idea ya de lo que está indicando ahí la parte teórica sobre el género literario. No sé si ya es de su época, ¿verdad? Pero normalmente ahora nos enviamos WhatsApp nomás ya, ¿verdad? De repente queremos acortejarle a alguien
o hacerle saber algo, entonces le mandamos un dulce mensaje. O queremos contar un chisme, un suceso, en este caso, para no decir chisme, un suceso. Entonces le ponemos algunos condimentos a la situación o a lo que pasó para de alguna u otra forma contar eso. Entonces, dentro del contenido del texto superestructura encontramos que tenemos el género literario en tres formas: la lírica, la épica o narrativa y la dramática. Los géneros literarios son las más amplias formas orgánicas o modelos de realización de obras literarias. Se puede dividir en tres categorías genéricas, dice nuestro material. Forma orgánica o modelos de realización de obras literarias. Nosotros, sin darnos cuenta, cuando hacemos una cartita de amor o escribimos una música, entonces nos estamos refiriendo justamente a una forma o un modelo de una obra de algo. A eso se está refiriendo este tipo de género. A ver, ¿a quién le gusta la música? Que me dé un al pelo. Juan, Fiorella, Vanessa. Excelente. Abigail, Rocío, me encanta. Muy bien. Si yo les paso ahora un archivo, voy a mirar un poco mi WhatsApp y les pongo una música, vamos a tratar de descubrir a qué género corresponde, ¿verdad? De repente, a través de una música vamos a tratar de estudiar justamente el género literario. Porque el género literario justamente se puede componer de obras que ayer ya estuvimos viendo, alguna pincelada con relación a esto, ¿verdad? Entonces, para entender mejor, les voy a compartir algo, un ratito. Yo necesito que abran ese archivo en su teléfono y puedan revisar. ¿A quién le gusta la guarania? ¿A quién le gusta la polca? ¿A quién le gusta la música brasilera? Pueden dejar en sus mensajes eso. Entonces ahí vamos a ir descubriendo, vamos a ir rompiendo el hielo para que podamos avanzar con nuestra clase. Nadie escribe. Parece que es muy viernes, ¿verdad, chicos? Ahí les pasé. ¿Me pueden dar un al pelo si es que recibieron el archivo? ¿Recibieron, chicos? Sí, profe. Muy bien. Hola, Jazmín, ¿cómo estás? Súper bien. Recién entré, profe. No encontré Bueno, por ahí el link. el enlace. Ah, muy bien. Que bueno, ya no va a ser solamente Juan y quién el otro compañero que están hablando. Ahora ya va a ser Amena porque ya ingresó Jazmín. Ya vamos a tener compañeros que van a hablar también conmigo. Me encanta eso. ¿Quién más se unió recién? ¿Quién más? ¿Quién más fue? Todos recibieron el archivo, pudieron abrir. Bueno, vamos. Entonces, estamos en el género literario. Vamos a hablar un chiquitito de lo que es la teoría, a ver un poco más y después vamos a ir con esa dinámica que les pasé. Vamos a ver qué nos dice la siguiente diapositiva. Habla de la lírica. ¿Qué dice de la lírica? Dice, los textos líricos se caracterizan por presentar la realidad desde el punto de vista del sujeto.
muestran la visión íntima y personal del ser humano. En ellos, el poeta habitualmente expresa sus sentimientos, pensamientos, estado de ánimo o vivencias, aunque también las puede atribuir a otro sujeto diferente. Predomina el empleo de la primera persona y la actitud subjetiva del narrador. En la lírica, la modalidad de expresión por excelencia es el verso. Y tenemos unos subgéneros otra vez de esta forma de expresión de la lírica, ¿verdad? Que son las odas. En este caso, la oda es una composición poética en tono elevado que se utiliza para expresar sentimientos de admiración o alabanza hacia algo o alguien, como una persona, la naturaleza o un objeto. Ahí tenemos un ejemplo, la Oda a Flor de un día de Pablo Neruda. Esta es una obra literaria que si así mismo copiamos y pegamos en nuestro buscador de Google, vamos a ver de qué se trata y qué fue lo que escribió Pablo Neruda. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Más o menos, nada y te luego, no entiendo, profe. Bueno, Profe, la lírica ahora voy. entonces sería, profe, Sí, te la escucho. lírica sería entonces lo que es la poesía, los poemas. Es una forma, o sea, vamos a volviendo para atrás un poquitito estábamos explicando justamente que nuestro tema de hoy es contenido del texto. Entonces, en el contenido del texto de la clase de hoy, encontramos que, a ver, ¿qué encontramos? ¿Quién estuvo prendido en la clase en la primera hora, en los primeros minutos? Un género literario, corresponde al género literario. Dice que dentro de ese género literario, que es el global, el todo, el género literario es una forma, un modelo de realización. Entonces, en esa forma, en ese modelo, en ese universo grande de realización, está la lírica, está la épica o narrativa y está la dramática. En la lírica, puntualmente, que recién nomás vimos, encontramos la oda y o entre otras cosas más. Entonces, para ahondar un poco más la lírica, reciencito le pasé en el WhatsApp una canción escrita. Todos recibieron si me dan el al pelo. Sí, profe. ¿Sí? Hay un escrito. ¿De qué se trata ese escrito? ¿Quién puede leer solamente el título? Letra de Buenas noches, mi amor, de Trío Los Paraguayos. Del trío Los Paraguayos. El trío Los Paraguayos, no sé si ustedes le conocen al cantante, eh, ¿cómo se llama? Que estuvo en ese grupo del trío Los Paraguayos. Entonces, cuando escuchen esa música, de repente van a recordar y si no le conocen, entonces ahora les van a conocer, ¿verdad? A Luis Alberto del Paraná. ¿Quién conoce alguna obra de Luis Alberto del Paraná? Nadie, que me pongan el pelo para abajo si es que no le conocen quién es este tipo, quién es este señor. Nadie. Jazmín Cáceres, muy bien, está bien, hay que ser sincero, Fiorella tampoco le conoce a Luis Alberto del Paraná, me encanta. ¿Quién más? ¿Y quién le conoce a Luis Alberto del Paraná de esta clase? Que me pongan al pelo. Silvio le conoce muy bien, otro más, Vanessa, etcétera, ¿verdad? Valeria. Muy bien. Entonces, para expresar un poco la lírica en lo que es el famoso qué es lo que es la lírica,
Las líricas son textos líricos, dicen, que se caracterizan por presentar la realidad desde el punto de vista del sujeto. ¿Qué hacía este cantante? En este caso, hacía composiciones de canciones. ¿Cómo para qué? Como para expresarle algo a su amada o como para expresar algo a la patria o como para expresar algo de algún momento de alguna ciudad. Entonces muestra la visión íntima y personal del ser humano. En ellos, el poeta habitualmente expresa sus sentimientos, pensamientos, estado de ánimo, vivencia, aunque también las puede atribuir a otro sujeto diferente. Predomina el empleo de la primera persona y la actitud subjetiva del narrador. Cuando habla de la actitud subjetiva, entonces entran los sentimientos. Cuando hablamos de algo objetivo, entonces nos vamos directamente a la situación puntual ya. Sos feo. Así nomás es cuando es objetivo. Cuando es subjetivo, entonces tratamos de darle algún matiz. Sos un poco vistoso, le decimos, ¿verdad? No le queremos decir directamente sos feo, ¿verdad? A alguien. Entonces entramos de ese lado, decimos, buscamos algo como para que no le pueda dañar tanto la palabra, ¿verdad? Que es así, si me dan el pelo. Entonces tratamos de matizar un poco lo que queremos decir. Muy bien, se están aprendiendo a la clase. Excelente, me encanta. Bueno, creo que compartí otra vez la misma diapositiva. Un ratito, dejar de presentar y voy a volver a presentar. Entonces vamos a escuchar el fragmento de este poeta, escritor, cantautor, cantante, que formó el trío Los Paraguayos, ¿verdad? ¿Quién fue? Luis Alberto del Paraná. Tenemos la obra de Luis Alberto del Paraná en un documento que les compartí a toditos y quiero que desde ese documento traten de mirar. Es algo novedoso, algo distinto, algo diferente y está en dos idiomas. Si ustedes miran el documento, hacia la mano izquierda está la música en el idioma. ¿Qué idioma es? A ver, ¿qué idioma es? Francés. Y hacia la mano derecha está la traducción en el castellano, pero este es un cantautor paraguayo, Luis Alberto del Paraná. Bueno, vamos. Tienen todos sus documentos abiertos, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Si quieren pueden cantar o si quieren pueden leer la parte donde es en castellano o seguir el ritmo de lo que es la parte que es en otro idioma que también es parte del castellano. Más adelante vamos a ver por qué. Y avanzo con la música. Mucha atención. ¿Pueden escuchar todos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, continúen. Pueden poner fuertísimo si quieren su audio, etcétera, etcétera. Ahí va. Buenas noches, mi amor. Ok. Un ratito, por Yo te favor. guardé Un ratito voy a iniciar de al estado tú te. Buenas
mi amor. Mi amor. Bueno, mi amor. ¿Qué les pareció? ¿Pudieron seguir la letra de la música? Sí, bro, hoy coité. Hoy coité, algunos se quedaron fascinados, otras En la enamoradas. parte donde no entendía, estaba tarareando nomás. Y muy bien, y pueden buscar, pueden inclusive después de esto componer. Entonces, imagínense quién nada más y nada menos de nuestro país o nuestro compatriota en este caso compuso algo en otro idioma en nuestro estilo, ¿verdad? Porque se siente ahí la guaraña, se siente la paraguayidad dentro de esa composición, ¿verdad? Hay melodía, hay ritmo. Justamente ayer estábamos hablando sobre estas composiciones, sobre esas métricas. Entonces, estos compositores de antes tenían muy en cuenta todo el estilo, todas esas licencias, ¿verdad? Para que puedan componer realmente verdaderas canciones y que nos llegan en el alma y que nos llegan en el corazón. Entonces de eso se trata, ¿qué cosa? La lírica, ¿verdad? Que estuvimos viendo recién. Ahora voy a volver a compartir nuestra diapositiva para continuar. Entonces, ese texto, esa música es un texto lírico, ¿verdad? ¿Por qué es un texto lírico? Después de que leímos nosotros todo lo que es acá la parte teórica. ¿Por qué es lírico entonces finalmente? Esta hermosa canción entonces, porque está en una forma de poesía. Muy bien, ahí está. Silvio Fernando Reo dice, es una poesía, claro que sí. Es una poesía lírica, se caracteriza porque hay emoción, hay sentimiento. En este caso, expresa amor. Jazmín Cáceres levantó la mano. Adelante, Jazmín. Profe, sería Sí, también porque o sea, la persona está expresando sus sentimientos y eso a través de esa poesía. a través de esa poesía cantada otra vez, o sea, le puso el toque perfecto para poder narrar, para poder expresar y para que nosotros podamos escuchar. Nos sentimos ahí muy emotivos, ¿verdad? Sentimos mucha emoción. Utiliza también el autor en este caso imágenes sensoriales, hay ritmo y musicalidad, y hay mucho lenguaje figurado, ¿verdad? Entonces de eso se trata, algo lírico, un texto lírico.
se refiere justamente a este tipo de construcciones. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, continuando un poco con la clase, teníamos algunos subgéneros otra vez, que es un estilo de oda, dice, es una composición poética en tono elevado que se utiliza para expresar sentimientos de admiración, alabanza hacia algo, alguien como una persona, la naturaleza o un objeto. Y ahí tenemos el ejemplo, Oda a la flor de un día de Pablo Neruda. Si ustedes revisan este material, o sea, copian y pegan en Google, van a encontrar esta construcción de Pablo Neruda. Bueno, continuamos. Después tenemos la elegía, dice, este subgénero se caracteriza por expresar dolor, lamento, tristeza por la pérdida de algo, alguien especialmente en relación a la muerte. Un ejemplo de elegía, tenemos la elegía de Luis Góngora dedicada a la muerte de su amigo. Lo mismo, ahora pegamos en Google y ya nos trae esa obra para poder leer un poco el estilo que nos causa eso. Después tenemos la éloga. La éloga es un poema que presenta diálogos idealizados entre pastores, comúnmente relacionados con el amor y la naturaleza. Es característico del Renacimiento y la poesía bucólica. El ejemplo de esto son las égolas de Garcilaso de la Vega. Estos son de antaño, ¿verdad? De repente nosotros ahora, Dios mío, que es algo nuevo, totalmente nuevo seguramente para ustedes, ¿verdad? Si me dan el al pelo, yo sé que sí, yo sé que sí, que es algo nuevo, bueno, pero tienen que saber, según el material de lo que dice el contenido general, puede salir que es una égola, ¿verdad? Entonces, A, B, C, D, pero no sé, demasiado mala suerte ya tienen que tener para que les pregunte. Esto no creo que salga, pero en el material pide que ustedes por lo menos sepan de esto. Después tenemos los himnos. El himno es una composición solemne que expresa sentimientos colectivos como la alabanza a una causa o la exaltación de un grupo, nación o idea. Ejemplo, Himno a la Alegría de Friedrich Schiller, musicalizado por Beethoven. Es lo mismo. Pegamos y encontramos ahí la construcción de esta obra. Entre otros ejemplos, también nosotros tenemos nuestro himno nacional paraguayo que entra dentro de esta categoría también. La sátira, dice, la sátira es un poema de carácter crítico que ridiculiza o denuncia defectos humanos, vicios sociales o problemas políticos. Se utiliza el humor, la ironía y la exageración. Ejemplo, sátiras de Horacio. Lo mismo, ¿verdad? Copian y pegan y ahí ya encuentran la construcción de estos ejemplos o de estas obras en este caso. Después tenemos canción. Este subgénero lírico se caracteriza por la musicalidad de sus versos y es especialmente apropiado para ser cantado. Las canciones líricas suelen expresar sentimientos de amor, nostalgia o tristeza. Ejemplo, Cielito Lindo, canción popular mexicana. Y también el ejemplo que recién estuvimos vivenciando todos juntos. Entra dentro de la lírica subgénero canción otra vez. Y así, siguiendo un poco nuestro contenido, dice soneto. El soneto es una composición poética que consta de 14 versos en decasílabos divididos en dos cuartetos, estrofas de 4 versos y dos tercetos, estrofas de 3 versos. Es muy usado en la poesía renacentista y barroca. Ejemplos, sonetos de Garcilaso de la Vega y Petrarca. Lo mismo, copiamos, pegamos y ahí nos trae la construcción de esa obra. Lo que sí siempre tenemos que tratar de entender es justamente la construcción teórica, qué es lo que es el soneto y leemos esto. Tratamos de leer, tratamos de entender qué es lo que es soneto desde la construcción teórica. Y ahí termino. No hay nada difícil, nada diferente. Es netamente teórico.
Tenemos después la letrilla. La letrilla es un poema breve, generalmente de tema popular, que tiene una estructura con estribillos repetidos a lo largo del poema. Es común en la poesía española del siglo de oro. Ejemplo, Canción del Pirata de José de Espronceda. Lo mismo, copiamos, pegamos y nos trae, por ejemplo, o sea, nos trae directamente lo que fue la construcción de esa obra. Madrigal. El madrigal es un poema lírico, breve y melancólico, generalmente sobre temas amorosos y naturales. Su forma es flexible, aunque suele tener versos en decasílabos y heptasílabos. Ejemplo, Madrigal de Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega es un poeta también así como Luis Alberto del Paraná. Luis Alberto del Paraná en este caso es más joven, o vamos a decirle en tema de contemporaneidad, en tema del tiempo. Si nosotros le googleamos a Garcilaso de la Vega, va a estar allá por los X años para atrás. Entonces, por eso él tiene mucha composición y de diferentes formas también. Y aparece siempre en nuestros ejemplos. Después tenemos Canción de Amor. Este subgénero se centra en la expresión directa de los sentimientos amorosos del poeta. Suele ser emocional, idealizada y a veces nostálgica. El ejemplo, Te quiero, de Mario Benedetti. También es nuevo, ¿verdad? Después ya vamos al género épico o narrativo. Con esto terminamos lo que es, ¿qué cosa? Que teníamos la primera definición o la primera parte del género literario, La lírica, profe. lírica. Muy bien. Muy bien, se entendió más o menos a qué es lo que se refiere la lírica. ¿Sí? Vieron, rápido, rapidísimo es. Ahora cuestión de leer, de no confundirse demasiado, de justamente asociar con ejemplos, asociar con música, asociar con algo sencillo, con algo natural, con algo normal, con algo de nuestra actualidad, para que esto quede en nuestra cabecita, ¿verdad? A ver sus alpelos si es así. O cómo ustedes estudian. Porque ese día les juro y les prometo que va a ser prohibido celular, solamente calculadora para rendir matemáticas, ¿verdad? Y el famoso el chat GPT ahí van a tener que dejar toditos en sus mochilas. Entonces, traten ahora de estudiar con el material, hagan una idealización de algún ejemplo y entonces ahí empiecen a entrenarle a sus mentes. ¿Está bien? Muy bien. La épica o narrativa, entonces ahora tenemos. Vamos hasta la épica o narrativa. Me encanta los alpelos, la risa. Me encanta, me encanta. Parece que me fui muy lejos. Bueno, género épico o narrativo, dice. En las obras narrativas se presenta una realidad ficticia o realidad representada, un mundo de ficción, como si fuese el mundo exterior u objeto, es decir, de forma ajena al autor. Entonces, ¿qué podemos entender entonces en la construcción de esta definición de género épico? En las obras narrativas se presenta una realidad ficticia o realidad representada, ¿verdad? A veces nosotros queremos eh, tratar de matizar algún suceso, entonces inventamos historias. ¿Quién aquí no inventó alguna historia? De repente se nos ocupó o hicimos algo por ahí indebido y venimos y nuestra mamá nos pregunta, ¿qué hiciste, hijo? ¿Qué hiciste, hija? ¿Dónde estuviste? ¿Verdad? Entonces le inventamos una realidad ficticia o una realidad representada y empezamos a divagar ahí, a contarle como si fuese que nosotros estuvimos en cierto lugar, en cierto momento, en cierta circunstancia, ocasión, etcétera, etcétera, etcétera. Y una feroz historia inventamos. A ver, que me pongan al pelo, ¿quién no hizo eso? Y ya Puma y ahí me puso, muy bien, al pelo para abajo, muy bien. Jazmín Cáceres, de acá Jazmín se ríe, se asusta, bueno. Les pillé todito, ¿verdad?
Entonces, si nosotros estamos construyendo eso, si alguna vez hicimos, entonces estamos dentro de un género y sin saber había sido épico, estaba yo dentro del género épico o narrativo, ahora vamos a decir, ¿verdad? Entonces ya sabemos teóricamente qué rayos estuvimos haciendo en aquella época, ¿verdad? O inclusive hasta hace unos momentos antes de que el profe Faustino les cuente de que estaban utilizando el género épico narrativo para contar una realidad inventada o representada de forma a matizar una situación cuando no queremos decir la verdad, ¿verdad? A ver sus alpelos ahora. Muy bien, me encanta estos chicos con los alpelos ahí. Juan ya se ríe, me encanta. Bueno, tenemos los subgéneros entonces de los épicos narrativos. La novela, díganme acá, ¿quién es novelero o novelera? Toditos son, ¿verdad? Me encanta eso, toditos somos, ¿verdad? A mí también me gusta la novela y veo las novelas, no niego, eso por culpa de mis hermanas. Entonces, cuando yo era chico, ahora tengo 40, casi 40 años, teníamos solamente una tele en casa y lastimosamente tenía que ver lo que mis hermanas veían y que veían novela. Bueno, entonces la novela, ¿qué nos dice la novela? La novela es extensa y compleja narración en la que predomina la narración sobre los demás modos de locución, aunque también aparecen descripción y el diálogo. Se presentan en diversas y complicadas acciones en torno a uno o más personajes en espacios diversos y diferentes épocas y tiempos. Entonces, la novela que nosotros vemos en la tele es algo más elaborado y sintético de la novela que nosotros podemos comprar a través de un libro y leerlo. Entonces, las dos cosas en la vida tienen que hacer, ¿verdad? Compren una novela corta, no es caro. Y si no tienen plata para comprar, entonces pídanle a los viejos, en este caso, no tener un libro, novela para regalarme, para prestarme. Pei puruja peleé. Entonces ahí van a encontrar la diferencia y se va a ajustar a lo que es la teoría que nos está queriendo enseñar aquí, ¿verdad? Predomina la narración sobre los demás modos de locución, aunque también aparece en la descripción y el diálogo. Se presentan diversas y complicadas acciones en torno a uno o más personajes. Entonces es diferente cuando leemos una novela y cuando estamos viendo una novela. Bueno, ejemplos de esto: 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, es lo mismo, copian y pegan, ya pueden tener una novela gratis porque esto está en internet. Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes, lo mismo, está escrito. Orgullo y Perjuicio de Jane Austen, también, y también esto está en un video. El túnel de Ernesto Sabato, lo mismo. Y así vamos a ver qué nos dice el siguiente slide de nuestro material. El cuento. Ay, juepete. ¿Quién es o no es cuentero o cuentera acá? El famoso cuentero o cuentera. Dice, ¿qué cuentero que sos? Nos dicen, ¿verdad? Bueno, vamos a ver teóricamente. Nadie se salva, brother. Bueno, vamos a ver acá qué es lo que en la teoría es el cuentero o la cuentera. ¿Qué nos dice la teoría? El cuento dice que es una narración breve en torno a una única y muy condensada acción central en la que intervienen pocos personajes de origen folclórico y muy antiguo. Ejemplo, El patito feo de Hans Christian Andersen, La lechera, Fábulas de Sopo, Caperucita Roja de los hermanos Grimm. Entonces son algunos de los miles de cuentos que vamos a encontrar por ahí, en lo que es la construcción teórica de lo que es el cuento. Entonces, si volvemos a nosotros, al cuenterito o cuenterita, dice narración breve en torno a una única y muy condensada acción central, ¿verdad? Queremos deleitar o demasiado expresar lo que sucedió, entonces le ponemos pie con la cabeza en una narración rápida, luego queremos contar demasiado.
Por eso nos dicen el cuentero, ¿verdad? Porque utilizamos esa forma, esa construcción, ¿verdad? Donde intervienen pocos personajes. Dice. Entonces mi primo, mi prima, mi tío, contamos, hizo esto que lo otro, bueno. Esa es la forma de construir un cuento. La leyenda. ¿Qué es la leyenda? Dice cuento o poema breve de asunto tradicional o vagamente histórico. Ambiente misterioso y elementos fantásticos y sobrenaturales basado en un hecho real. Ejemplo, la leyenda del Caray de Octubre, la leyenda del lago Ulpoá, la leyenda de la Virgen de Cacupé. Entonces, estos son ya hechos, el famoso, como dice Palo Rubín, ingueroviable, dice él en su programa, ¿verdad? Entonces, pero es parte de nuestra tradición, es una leyenda. Muy bien, continuando, también habla de la fábula. La fábula es un apólogo, dice, un cuento didáctico moralizante del que se desprende una moral que a veces es nombrada explícitamente al final de la moraleja. Los personajes suelen ser animados con cualidades humanas. Ejemplo, la liebre y la tortuga de Esopo. La moraleja de esta fábula de la liebre y la tortuga dice que la constancia y la perseverancia superan a la arrogancia, ¿verdad? Eso nos quiso contar después de toda la lectura de la liebre y la tortuga. Nos deja una enseñanza en la parte de la fábula. Después tenemos la cigarra y la hormiga. Son fábulas que damos sí o sí en la escuela o en el colegio. Y la moraleja de la cigarra y la hormiga dice que es importante ser previsor y trabajar para el futuro. Que nosotros tenemos ahora como ustedes como alumnos eh, dentro de un próximo, antes del fin de mes de enero, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué tareas tienen? O sea, ¿a qué se están comprometiendo ustedes? ¿A qué se, Prepararnos para rendir el examen. Bueno, para rendir el examen es lo que ustedes se están preparando? Muy bien, Jazmín. Entonces lean, traten de copiar y pegar la cigarra y la hormiga. Entonces, no sé si se van a sentir cigarra o si se van a sentir hormiga. Y justamente dice que la moraleja es importante ser previsor. ¿Qué es lo que significa previsor? Prevenir, precautelarse, prepararse, antes, ¿verdad? Es un sufijo, un prefijo es. ¿Qué tiene ahí? Mira, ya estamos repasando otra vez la clase anterior con esto. Bueno, es importante ser previsor y trabajar para el futuro. Y nuestro futuro ya es días nomás ya. Dentro de tantos días ya es nuestro examen, chicos, ¿verdad? No se desesperen, pero también no pierdan el ritmo. Despacio, pero seguro. Poco, pero bueno. No mucho, porque lo mucho después es malo. 3 días antes del examen queremos meter las 10 clases de matemáticas, las 10 clases de castellano en nuestra cabecita. Ya caputa, anda y catumo, ay, no se va a poder. Entonces, chicos, organícense, hagan un calendario. Si tienen la suerte, la dicha de estar en casa, entonces hagan valer ese valioso tiempo de calidad que sus padres todavía les pueden dar. Y si no están en casa y si lastimosamente ya tienen que trabajar, igual pueden también hacer un estimativo, un dibujo de tiempo. Entonces, en ese tiempo, ese poco tiempo que me sobra, entonces empiezo a clasear. Bueno, en vez de entrar en mi WhatsApp, voy a entrar a ver lo que dijo el profe Faustino con relación a la fábula, o voy a entrar lo que dijo el profe Erwin, creo que se llama también de matemática, y voy a tratar de hacer factor común y así. Eso se llama tiempo de calidad y organización personal. Ya le estoy dejando una gran moraleja ya sin, ¿entendés? Y me inventé un cuento. En fin, después tenemos la rana y el escorpión como último ejemplo. La moraleja en esta fábula, entonces, es la verdadera naturaleza de alguien, siempre se revela.
Muy bien. Entonces les invito a que busquen ustedes estas construcciones después y puedan leer de forma que puedan entender también, fábula esto es, o nos vamos para atrás, esta es una leyenda o este es un cuento, sin que nos diga, porque en un escrito no te pone el título cuento y tal cosa, tal cosa, tal cosa como título y después viene el desarrollo, ¿verdad? Que no. El nombre de la obra y después ya está lo que es la construcción de esa obra y ahí tenemos que saber nosotros qué es un cuento, qué es una leyenda, si es una fábula, ¿verdad? Porque acá tenemos la parte teórica y esta parte teórica nomás nosotros tenemos que saber para que luego podamos identificar a qué es lo que se refiere, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Ay, acá este género me cuesta explicar porque la mayoría de las chicas son dramáticas, decimos, ¿verdad? O los varones también son dramáticos. Ahorita las chicas tiraron caritas feliz y caritas sonrientes. Muy bien. Hay algunos varones también que son súper dramáticos y vamos a ver. Ahora vamos a entender por qué le decimos a alguien qué dramático que sos o te volvés la dramática ya otra vez, ¿verdad? ¿Qué nos dice en la construcción de esto? Dice que en las obras dramáticas se presentan uno o varios conflictos generados por unas interrelaciones de unos personajes que, sin que el autor los presente ni describa y sin que diga qué hacen o sienten, dialogan entre sí y actúan durante ciertos momentos o unidades de tiempo en uno o varios lugares. Las obras dramáticas son creadas para ser representadas por unas personas, actores, que prestan su cuerpo, su gesto y su voz a los personajes que actúan en un espacio escénico, escenario, durante un tiempo convencionalmente prefijado, la sesión. Entonces, si vamos a bajar a nuestra realidad, cuando yo le digo, por ejemplo, a mi señora, qué dramática sos, le digo, ¿verdad? Entonces me pide que traiga pan del súper, de venida del trabajo, y yo me olvido. Te juro que me olvido, entonces llego en casa. Entonces, ¿qué me hace mi lapa? Me hace una escena, ¿cómo se dice? Una drama me prepara. Entonces, ella es la actora principal, la casa se convierte como el escenario y la sesión es todo lo que vamos diciendo, ¿no? ¿Verdad? Y me crea, y vos no me querés luego porque no me registró el pan, porque vos querés que yo baje de peso, o vos me ves gorda, o que vos te crees que yo no voy a tener hambre, bla, 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 bla. Y bueno, empieza a crear un drama ahí por pan, ¿verdad? Entonces, llevando un poco más a lo que es la construcción teórica de esto, entonces aquí tenemos lo que nos dice la teoría y yo recién con el ejemplo ya le esbocé directamente lo que es una drama o crear un drama, ¿verdad? Con relación a un tema específico. De repente no tuvo motivo ni el por qué. Bueno, el pan nomás ni me olvidé, digo yo, ¿verdad? Pero yo no sé qué tan importante había sido era ese pan, si verdaderamente tenía hambre, o sea, no tuve en cuenta otros factores de repente que a la otra persona le hace actuar en ese momento y directamente se convierte en un actor, una actriz, en este caso, el escenario, repito nuevamente, que es la casa y la sesión, por ejemplo, que no pagué, ¿verdad? Por un simple pan. A ver, ¿quién me pone su risa, su al pelo, su dedo para abajo si no les pasó esto en otro sentido? ¿Verdad? Así es, a todos nos pasa. Y si no les pasó, bueno, les va a pasar dentro de poco seguramente. Dentro del género dramático tenemos algunos subgéneros, que puede ser una tragedia, ¿verdad? ¿Qué es lo que es una tragedia? Presenta historias serias y profundas en las que los personajes suelen enfrentarse a dilemas éticos, conflictos internos o destinos trágicos.
Los finales suelen ser dolorosos y trágicos y se busca una catarsis en el público, es decir, una purificación de emociones a través de la experiencia de sufrimiento. Después tenemos la comedia. La comedia es un género dramático que tiene como objetivo principal provocar la risa. Generalmente se presentan situaciones absurdas, personajes exagerados y finales felices. Aunque la comedia puede tratar temas serios, siempre lo hace de una manera ligera y divertida. Pero ahora en tercer tiempo, estos muchachos que se visten de cualquier cosa y del momento, entonces arman una comedia. Estos chicos, era excelente, me encanta cómo es la fortaleza, como para dramatizar algo, como para llevar a una comedia, a una situación, en este caso del joven que la vez pasada no se dio cuenta y dijo que se le cayó un árbol encima y finalmente él se fue y chocó por el árbol, ¿verdad? No sé si recuerdan de eso. Entonces hay una comedia generaron los muchachos. Y el tipo que estaba haciendo, estaba haciendo dramático ahí porque él sinceramente no se dio cuenta hasta que vio eh, la repetición en la tele, ¿verdad? Ahí quería entrar donde, no sé, en su casa quería entrar. Porque ya pasó mucha vergüenza, entonces él creó drama ahí porque realmente estaba mintiendo, entonces generó un drama. Hablando de drama, ¿y qué nos dice drama? El drama o drama moderno es un subgénero intermedio entre la tragedia y la comedia, ¿verdad? Por eso, entre la tragedia y la comedia, por eso es drama. ¿Le pasó algo al tipo, se le cayó el árbol? No. Al chocar por el árbol, sí fue una tragedia porque su auto se fue a la China, ¿verdad? Murió ahí, ya no funcionó. Pero no le pasó nada a él, entonces terminó siendo una comedia. Trata temas serios y profundos, pero sin llegar a la tragedia clásica. Los personajes suelen enfrentar conflictos emocionales, sociales o morales complejos, y los finales no necesariamente son trágicos ni cómicos, porque pueden ser abiertos o ambiguos. Entonces, ¿cómo se habrá sentido el joven este después de que miró la tele y se dio cuenta de que él estuvo creando una drama, ¿verdad? Pudo, no sé, yo poniéndome en su lugar, muchísima vergüenza, ¿verdad? Con todo eso, él se sintió otra vez resiliente, digo yo, porque a partir de eso, él se fue a entrevistas, se presentó de frente en la tele y dijo, bueno, yo no sabía, me pasó esto, mi mamá dijo aquello, entonces él de esa drama, de esa comedia, él supo sacar lo mejor otra vez. En fin, después tenemos la farsa. ¿Qué es la farsa? La farsa es un subgénero dramático que busca hacer reír a través de situaciones absurdas, exageradas y a menudo ridículas. El humor en la farsa es muy burdo y se basa en la exageración de personajes, acciones y circunstancias. De eso se trata. Después tenemos el melodrama. El melodrama es un subgénero en el que los sentimientos de los personajes son llevados al extremo. Generalmente hay un conflicto claro entre el bien y el mal y las emociones se presentan de forma muy intensa. Los personajes suelen ser muy estereotípicos. El héroe es virtuoso, el villano es malvado y los conflictos emocionales son muy marcados. En este caso, por ejemplo, Clara Franco, cuando le quiere imitar a algún político, ¿verdad? Exagera luego, ya es muy melodramática, decimos nosotros así lo que entendemos de los géneros y de los subgéneros, ¿verdad? Usted ahora cuando le ven a esta comediante, Clara Franco, no sé, haciéndose pasar de paraguayo Cuba o de algún otro político. Entonces, ¿qué hace de esa característica del político? Lleva al extremo, ¿verdad? A lo peor, vamos a decirle, con relación a lo que es la característica de ese político o de ese personaje. Entonces ahí está actuando más o menos de forma melodramática, podemos decir. ¿Se entiende? Ahora se entiende, creo que es melodramático o melodramática si me dan sus alpelos, ¿sí?
No me estoy yendo, va muy rápido. Me copian, me siguen. Juan, ¿sí? Sí, profe, excelente. Excelente. Bueno, después tenemos ya el teatro del absurdo. El teatro del absurdo es un subgénero dramático que se caracteriza por presentar situaciones ilógicas, incomprensibles y caóticas. Los personajes a menudo no tienen un objetivo claro y el diálogo puede ser irracional o repetitivo. Este tipo de teatro busca reflejar el absurdo de la condición humana y la falta de sentido en la vida. ¿Quién alguna vez se fue a algún teatro? ¿Quién se fue ya? ¿Quién participó en algún teatro? ¿En el colegio no hicieron algún teatro ustedes alguna vez? Sí, profe. Uno me ponen el pelo al pelo, el dedo abajo, ¿verdad? Bueno, entonces en el teatro eso verificamos. Inventamos algunos personajes. Obviamente que es absurdo porque de repente no somos los mismos personajes, queremos dramatizar directamente. Jazmín levantó la mano. Adelante, Jazmín. Profe, podría ser también tipo un teatro del casamiento con hicimos en San Juan. Muy bien, súper bien. Ese es el ejemplo claro del teatro absurdo. Excelente. Después tenemos el teatro de la crueldad. Este en Halloween, por ejemplo, aunque no sé si vos tenés tu escoba, como dicen, ¿verdad? Porque normalmente las chicas es lo que tienen más escoba que los varones. Los varones, pues, nosotros tenemos aureolas y las chicas tienen escoba. Mi lapa me está por tirar la escoba desde acá, está limpiando la casa y yo estoy dando clase con ustedes. Bueno, el teatro de la crueldad es un subgénero que busca impactar y conmover al público a través de escenas intensas y visualmente fuertes, a menudo utilizando simbolismos y una puesta en escena muy provocativa. Este tipo de teatro tiende a utilizar una gran carga emocional y sensorial. Después tenemos la tragicomedia. Este es un género que mezcla elementos de la tragedia y la comedia, aunque aborda temas serios y a menudo presenta situaciones trágicas. El tono no es completamente sombrío y se introducen elementos cómicos para suavizar la obra. Después tenemos el teatro épico, subgénero dramático que caracteriza por tratar temas históricos, políticos o sociales. A menudo, los personajes y situaciones se presentan de manera distanciada y el propósito es que el público reflexione sobre el contenido más que sumergirse emocionalmente en la obra. Entonces el teatro épico quiere dejar una enseñanza, ¿verdad? Porque si entramos en lo emocional, podemos entrar en la tragicomedia ya. A ver qué series, por ejemplo, ustedes están viendo. Este es el doctor, ¿cómo se llama este doctor que le salvó en el aeropuerto al niño? Una tragicomedia, ¿verdad? Puede suceder, sí puede suceder, ¿verdad? Entonces, un tema serio, sí es un tema serio. ¿Presentó situación trágica? Sí, presentó situación trágica. Y así, introducen elementos cómicos para suavizar la obra. Entonces, ¿qué hizo este autorcito en el aeropuerto? Buscó una botella de alcohol, una sonda, etcétera. Entonces le devolvió la vida a través de una incisión que le hizo en el costado para que pueda respirar el paciente. Entonces, una tragicomedia prácticamente lo que simuló ahí. ¿Se entiende, chicos? Muy bien. ¿Quién no estaba pillando, entendiendo esto antes de que yo empiece a hablar? Si me pone el dedo para abajo, con los ejemplos de repente vamos ahondando un poco más y entendiendo mejor, ¿verdad? Bueno, teatro político. Este subgénero pone el foco en la denuncia social y política, utilizando la representación teatral como una forma de reflexión crítica sobre el poder, la justicia y las injusticias de la sociedad. Entonces, todo esto de repente que vemos en la tele, estos contenidos que se van preparando,
A veces parece un poco ofensivo, ¿verdad? Pero está dentro de lo que es un género dramático. Y ese género dramático, si nos vamos más para arriba, está dentro de una clasificación de un género literario, que sería la épica o narrativa. Entonces, algo que nosotros en nuestro día a día, de alguna u otra forma, estamos viendo, pero no estamos entendiendo. Y obviamente es permitido mientras nos transgredamos nosotros la ley, no ofendamos o alguna otra cosa maliciosa que queramos hacer, ¿verdad? Entonces es permitido hasta ahí. Bueno, y ahí termina lo que es, ¿qué cosa? Género dramático. Me voy para atrás con lo que serían los géneros literarios. Las tres clasificaciones, la lírica, la épica o narrativa y la dramática. Con eso terminamos nosotros lo que es superestructura. Y entramos en otro nuevo tema. Ahora, a ver, funciones y niveles del lenguaje. A ver cuántas diapositivas son. Larguitos. Bueno, voy a hacer un resumen del resumen otra vez de este. Funciones y niveles del lenguaje. Antes de ir a eso, ¿quién se anima a prender su cámara para poder desarrollar este contenido? Nadie. Juan, adelante, Juan. Ahí están. ¿Cómo estás, Juan? Bien, Bien, profe, ¿vos qué tal? súper bien también. ¿De dónde sos, Juan? Pero yo voy a prender mi cámara y el resto nos van a observar. Nos van a observar. Un ratito. Ahí. ¿Cómo estás, Juan? Súper bien, bien. Súper bien. ¿De dónde sos? De Villa Valle. Villa Ayes. ¿Qué hiciste hoy en la siesta, Juan? ¿Almorzaste? Sí, profe, estuve repasando los temas de matemáticas. Muy bien. ¿Y vos no barres tu casa? No, nada de Obvio eso. que mi pieza lo que solo limpieza. Ah, bueno, muy bien, excelente. ¿Y qué te gusta escuchar, Juan? ¿La música romántica, rock, De todo tipo. de todo tipo? Excelente. Qué bueno, Juan. ¿Y qué esperás vos de de este cursillo del Seunira, del SEI y de la Secretaría de la Juventud? Eh, en este caso, en estos días, por ejemplo, me estuve dando cuenta de que me va a servir muchísimo para el examen de las becas de gobierno, ya que ustedes, por ejemplo, nos ayudan demasiado porque son excelentes profesores. Súper bien. ¿Quieres dejarle un mensaje a tus compañeros de aliento, de fuerzas? Y que repasen full los temas, que todo se puede, y que aprovechen al máximo esta oportunidad que se nos está dando. Súper bien, mira, yo estoy muy contento y te felicito por esa entrega justamente de lo que es el sí a este cursillo y también por ser muy valiente, por prender tu cámara y por mostrarte a todos tus compañeros y dejarle un claro mensaje, ¿verdad? Que repasen. En este caso, vos repasás tu pieza también, ¿verdad? Un condimento más. Y bueno, excelente. Ahora vamos a apagar nuestra cámara los dos y continuamos con la clase. Súper bien. Gracias, Juan. ¿Qué hicimos nosotros, chicos, aquí? ¿Qué hicimos? A ver, nos comunicamos, ¿verdad? Funciones y niveles del lenguaje es nuestro siguiente tema.
Entonces, cuando yo voy a hablar de una función y de un nivel del lenguaje, es justamente el uso de la lengua que hace un hablante según sus intenciones, ¿verdad? ¿Cuál fue mi intención al preguntarle a Juan y cuál fue la intención en responderme Juan? Entonces, ahí entramos en la definición principal de lo que es función y nivel de lenguaje más adelante. Vamos a ver. Dice, según la construcción de nuestro material, dice, el lenguaje sirve para comunicarse, transmitir información. El lenguaje humano es el vehículo de transmisión del pensamiento. Aparte de estas dos funciones básicas, se ha estudiado la existencia de otras funciones relacionadas con cada uno de los elementos de la comunicación. Entonces, ¿cuál fue el vehículo justamente de lo que nosotros utilizamos en este caso cuando yo hablé con Juan? Quiero que alguien me escriba nomás ahí cualquier, ¿cómo se dice? Lluvia de ideas igual nomás. Eh, si fue código, canal, mensaje, algo. ¿Conocen ustedes algo? ¿No conocen nada? ¿No se recuerdan? Vamos a interactuar, vamos a escribir toditos en el mensajito. ¿Alguna función de lenguaje que alguna vez dimos en la escuela o en el colegio? Receptor, canal, código, mensaje. ¿Recuerdan eso? Si me dan el al pelo o no recuerdan o están perdiditos otra vez. Vamos chicos, 20:51 recién es ahora, es donde tenemos que tener más pila. Yo le callé ahí, tú ya ahí, vieron cómo eufóricamente estoy dando esta clase. Bueno, vamos siguiente, vamos a lo siguiente que dice nuestro material entonces. Función referencial o representativa, dice, centrada en el referente. Esta función está presente casi en cualquier tipo de mensaje y sirve para informar objetivamente sobre cualquier aspecto del mundo real o de universos imaginarios. Hoy es miércoles, me gusta la sopa, las ondinas habitan en el fondo de las zonas, zonas acuáticas, etc. Entonces, cuando está centrado el referente, ¿cuál es la característica? Algo objetivo, dice, informar de lo real. Entonces, cuando la función referencial o representativa en un lenguaje, entonces da la objetividad. Hoy, ¿qué día es? Hoy es viernes, yo le digo a todos ustedes, pero si les digo hoy es martes, chicos, pónganme al pelo si hoy es martes y al pelo para abajo si no es martes. A ver la clase que me va a responder con los alpelos. No es. Muy bien. No es. Entonces, función referencial, esa referencia tiene que ser real. A eso se refiere la función referencial. Ejemplo, el sol sale por el este y se pone por el oeste. En Paraguay, en China, en donde sea, va a ser igual. Después tenemos la función expresiva o emotiva, centrada en el emisor. Indica el estado emocional del emisor, su actitud ante el contenido de lo que está diciendo o su nivel sociocultural. Los procedimientos lingüísticos propios de esta función son las interjecciones, dice, ay, o, las oraciones exclamativas, alteración del orden de las palabras, empleo de aumentativos y diminutivos determinado vocabulario. Ejemplo, qué felicidad verte después de tanto tiempo. Estoy tan enojado con lo que sucedió. Entonces, expresamos nosotros. Entonces, en una función expresiva tenemos que tener interjecciones, dice. ¿Qué son estas interjecciones? Son palabras cortas. O en realidad las interjecciones, que este signo, ¿cómo se llama este signo? ¿Signo de interrogación o signo de admiración? Signo de admiración, bro. Admiración, muy bien, hay una expresiva ahí. Entonces, en la función expresiva nosotros quiero que queremos dejar bien en claro.
expresiva o emotiva, dice luego, que nosotros asignan de posicuellas y suca. Demostramos que nos gusta o demostramos que no nos gusta. Entonces, somos determinantes, ahí podemos aumentar también. A la pucha, caramba, digo, ¿verdad? Demasiado enojado. A la pucha, ya dije, no, y caramba, pero ¿para qué digo más? ¿Entendés? Entonces, soy expresivo y emotivo otra vez al mismo tiempo. Entonces, ahí estoy usando una función expresiva y emotiva. Bueno, la función apelativa o connativa centrada en el receptor. Emisor es quien la produce, receptor quien la toma. Mediante esta función, el emisor espera conseguir una reacción o respuesta por parte del receptor. Esta función propia del mandato y de la pregunta es característica de la publicidad. Utiliza recursos lingüísticos como el imperativo, preguntas, diminutivo, determinado vocabulario. Ejemplo, por favor, pasa al frente. Escúchame bien. No olvides llamarme cuando llegues. Demasiado romántico ya el libro. No olvides llamarme cuando llegues. ¿Verdad? Tipo, muy romántico ya. Escúchame bien. Pues sí, imagina la deseo, la imagina cuando me dices, por favor, prendan sus cámaras. Si les digo yo, entonces, ¿qué estoy haciendo? A quién le quiero llamar la atención? A ustedes, ¿verdad? Que están al otro lado. Ustedes son el receptor en este caso. Y yo soy el emisor. Yo como emisor espero conseguir una reacción de ustedes que prendan su cámara. Yo como emisor solamente pude captar hace rato la atención de Juan, quien prendió su cámara. Por favor, prendan su cámara. Dije, nadie me peloteó, pero solamente Juan fue el valiente y prendió su cámara, entonces hicimos un diálogo. Entonces, en toda esa conversación no se dieron cuenta ustedes, pero si ven la grabación para atrás y vuelven a leer punto por punto de esta parte teórica, se van a dar cuenta que yo estuve haciendo ya la función expresiva. ¿Qué funciones teníamos antes de esto? Función referencial y función apelativa con Juan y con ustedes, de forma a llevar a la realidad algo que después, ahora teóricamente le estoy demostrando del por qué. ¿Se entiende para la clase si me dan el al pelo? Muy bien. Rocío, Jazmín, ya me aplauden, excelente. Ya me están pagando ahí porque el profesor del cursillo gratuito del CEUNIRA, su paga es el aplauso y el al pelo, gente. No sé cuánto más aplauso y más al pelo yo tengo, voy a estar más contento. También está ahí mi canal que ayer les pasé y si entran ahí más feliz otra vez voy a estar. Bueno. Entonces tenemos la función fática. Vale, con las fáticas ahí, centrada en el canal. Esta función sirve para comprobar que el canal sigue abierto y que está produciendo la comunicación. No tiene contenido informativo. Suele tratarse de formas de cortesía. Dígame, algunos mensajes tienen fuerte contenido de esta función y se dan situaciones donde el silencio es incómodo. Hola, ¿me escuchas? Perdón, ¿me puedes oír? ¿Verdad? A inicio de la clase normalmente nos pasa a nosotros cuando los profes ingresamos. Nadie nos pelotea, parece que le hablamos solamente a nuestra computadora ahí y por lo menos un altelo, o la profe escrito. Después recién parece que nos vamos ambientando, familiarizándonos y ahí hay una reacción. Entonces de repente el canal está todavía apagado, está todavía, ¿cómo se dice? Frío, todavía no está caliente. Entonces, cuando está caliente o candente, entonces prenden toda su cámara, nos vamos a retar, a tirar de los cabellos a través de la virtualidad, ¿verdad? Entonces, el canal ahí está candente, podemos decir. Bueno, función metalingüística centrada en el código. ¿A qué se refiere esto? Se da esa función cuando la lengua se toma a sí misma como referente. Es decir, cada vez que utilizamos la lengua para hablar de la lengua. Un ejemplo acá tenemos, dice, cuando digo perro, me refiero a un animal de 4 patas que generalmente es doméstico.
El término persona se utiliza para describir a un ser humano. Pero a veces entre los muchachos nos decimos, hola perro, ¿verdad, Juan? No es así. Así mismo, profe. Sí, digo, ¿verdad? Entonces estamos errando ahí el código. Porque el término persona se utiliza para describir a un ser humano y el perro se refiere a un animal. Pero después vamos a ver por qué de repente nos decimos perro entre los perros. Y enseguida vamos a llegar en eso. Función poética, dicen también. ¿Qué es la función poética? Centrada en el mensaje. Es propia de la ley, del lenguaje literario, aunque no exclusivamente de este, pues la publicidad, refranes o la lengua coloquial utilizan a menudo los recursos propios de esta función. Gracias a la función poética, el receptor experimenta una sensación de sorpresa y muchas veces una sensación estética. Los recursos lingüísticos son variadísimos, pues en un mensaje de carácter poético, cada una de las palabras seleccionadas se ponen en relación con el contexto en el que se inscriben. Así se produce una serie de repeticiones llamadas recurrencias que caracterizan al lenguaje poético. Acá tenemos un ejemplo de la función poética. El mar susurra su canción de las olas al viento. Uso de personificación y metáfora para embellecer el mensaje. Tus ojos son dos luceros que iluminan mi camino. Aquí la metáfora embellece el mensaje con un tono romántico, ¿verdad? Y si vamos a llevar el tono de sátira, tus ojos son dos luceros que iluminan el basurero, decíamos cuando éramos chicos, ¿verdad? ¿Quién se recuerda de eso? A ver, su al pelo, su risa, su llanto, ¿verdad que sí? Entonces ahí llevamos la función sátira ya de la función poética terminó en una payasada, ¿verdad? Pero es así, son ejemplos reales que de repente tenemos que llevar a esta colación para que ustedes cuando estén ante una situación real como es un examen, entonces puedan diferenciar y recordarse, ¿verdad? Porque siempre nos recordamos a través de lo bueno, de lo que pasamos también. Entonces lo bueno siempre tenemos que rescatar y los buenos muchas veces están en los ejemplos. Muy bien. Y acá están los niveles de lenguaje de Juan, ¿verdad? Los perros. Ahora voy a explicar. Enseguida va a llegar a ese lenguaje, ¿verdad? ¿Por qué no decimos entre los muchachos los perros? Lengua culta. La lengua culta es un tipo de lengua estándar que, sometida a la norma y capaz de formulaciones complejas, se caracteriza por la selección léxica y la complejidad sintáctica. Permite a quien habla comunicarse en circunstancias muy diversas y a propósito de los temas más variados oralmente o por escrito. Entonces, en una lengua culta, nosotros podemos encontrar un discurso académico. Cuando la directora va a dar todos tuvieron colación seguramente en algún momento, ¿verdad? Y da un discurso ahí de palabras estéticas, no sé, le nombra a Josefina Pla y utiliza así un lenguaje que normalmente no utilizan las formaciones, ¿verdad? Cuando nos mandan a la China, ¿verdad? Es diferente cuando se está expresando ahí la profe o la directora está utilizando una lengua culta, por eso como el ejemplo está el discurso académico. También tenemos un texto filosófico, una carta formal, un discurso político o diplomático o una definición técnica de algo. Entonces se utiliza una lengua culta, algo serio está escrito. ¿Se entiende para clase? ¿Sus al pelo? Muy bien. Lengua vulgar. Juan, ¿qué nos dice acá la lengua vulgar? Lea un poco. Se define con relación a ella como carente de norma explícita limitada a las necesidades prácticas de la vida diaria. Producida oral y coloquialmente, la lengua vulgar maneja un repertorio de signos mucho más limitado que el de la lengua culta.
y se muestra incapaz para usos intelectualmente complejos, la ciencia, la técnica, el derecho y socialmente especializados. Frente a un hablante culto que tiene la posibilidad de adaptar su lengua a la situación en la que se halla y sus interlocutores, un hablante vulgar se encuentra condicionado a comunicarse exclusivamente en la variedad que posee. En el límite, la lengua vulgar se caracteriza por transgresiones a las normas, incluso al sistema lingüístico, que suelen denominarse vulgarismo. Muy bien. ¿A alguien alguna vez, si están los varones, las chicas, quiero saber alguna chica, ¿verdad? Que me dé su al pelo después, voy a dar el ejemplo. A algún muchacho le dijo, qué mercadero que son, o entre chicas, qué mercadera que son. ¿Escucharon esa expresión o dijeron ustedes alguna vez? Muy bien, ahí Rocío ya me da el al pelo, ya me encanta. Jazmín también, ¿verdad? Entonces, cuando nos decimos o cuando escuchamos que alguien se refiere a la otra persona como qué mercadera sos, entonces teóricamente le está queriendo decir que está utilizando un lenguaje vulgar. O también podemos decir qué vulgar sos, ¿verdad? O decimos luego, qué vulgar que sos, ¿verdad? O qué básico, dicen algunos que otros, ¿verdad? Entonces, hay ahí que dice del lenguaje vulgar según la definición. Dice, carente de norma explícita limitada a las necesidades prácticas de la vida diaria. Entonces, un vulgar, yo puedo ser un vulgar. ¿Cómo puedo ser o cómo soy un vulgar si es que no leo? Todos los días nosotros tenemos que leer por lo menos 15 minutos cualquier diario hoja pejengüe, cualquier revista cue, cualquier enciclopedia, algo tenemos que, 15 minutos nomás por día nosotros tenemos que leer para elevar nuestro nivel de lenguaje, o si no, cada vez vamos a bajar, cada vez, cada día vamos a ser más mercaderos, cada vez, cada día vamos a ser más lengua vulgar hablante, porque no vamos a poder tener expresión. Y dice acá eso, ¿verdad? La lengua vulgar maneja un repertorio de signos mucho más limitado, o sea, añade recursos y hetereí no tenemos recursos como para poder refutar una idea o seguir una conversación con alguien un poquitito más culto nomás. A los varones normalmente nos cuesta cuando queremos acortejarle a alguien, ¿verdad? Ya, ñañe, pa, amba, ¿verdad? Pero metemos la pata ahí, ñandero va a pitar, quedamos ahí por el suelo porque de repente no pudimos entablar una conversación seria con una hermosa chica. O viceversa, la chica en este caso quiso hacerse ñemo castellano, sé el famoso, ¿verdad? Y le quiso acortejar a Juan, por ejemplo, y por ahí te digo a Juan, ¿verdad? Ay, Juancito, tus ojos son de dos luceros y bueno, ahí no olvidamos que iluminan el basurero, lo que vemos, no podemos, ¿verdad? No caemos en la vulgaridad. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar esta vulgaridad? Leyendo 15 minutos algo, enriqueciendo de nuevas palabras, revisando ese diccionario, revisando esa enciclopedia y buscando nuevas palabras y componiendo oraciones nuevas, ¿verdad? Conforme a las nuevas palabras vayamos introduciendo a nuestro recurso de lenguaje. ¿Pueden hacerlo ustedes? Pueden hacerlo. A ver si le dan sus al pelo lo que van a hacer a partir de ahora, porque ya aprendieron a no ser vulgares, ¿verdad? Porque también hay un nivel de lenguaje y ese nivel se llama lengua vulgar. Ahí el famoso los perros en Reina Juan. Bueno, ejemplo, errores gramaticales de pronunciación. Yo no sabía cómo hacerlo. En lugar de C, yo no sabo cómo hacerlo, ella, ¿verdad? Yo no sabía, ya le metí, yo no sabo, ¿verdad? Eso, justamente ya su Juan, ¿verdad? Queremos acortejarle a nuestra chica Ira en este caso y se no sabe tu nombre, ¿verdad? Queremos, ya su ¿verdad? Desastre hablamos.
Entonces, para que no nos suceda eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? ¿O qué es lo mínimo que tenemos que hacer? Leer Meternos por a la lo palabra, menos. leer, ¿verdad? Leer, leer y leer. De eso depende para que cambie justamente nuestra vulgaridad y cambie también nuestra forma de escribir los mensajes. Hay millones de errores en los mensajitos de texto porque no, mi autocorrector, queremos culparle después al autocorrector, wow. Eh, Hola bebé, y le ponemos con B corta E, ¿verdad? Horrible es. ¿Cómo te vas a sentir, Fiorella, si alguien te dice hola bebé con B corta? Malísimo, ¿verdad? Juan, si vos recibes un mensaje de una hermosa, por ejemplo, espectacular, pero te escribe hola bebé con B corta E, ¿cómo te vas a sentir? Es bucata que se la lleva, ¿verdad que así es? Sí, brother. ¿Verdad? Ya Una de comentar con vergüenza todas las- ajena vamos a tener entonces, ahora que estamos Yo entendiendo un directo poco le más. bloqueo, profe. ¿Cómo Jamil? Yo directo le bloqueo. Bueno, no, pero de repente como puede ser churro y le salvas un músculo, ¿verdad? Entonces ahí tratemos de ayudarle. Mi corazón, te va a pasar un Pablo Neruda y lea un poco esto, de por ahí no entiende la indirecta, ¿verdad? Lee, papito, lee, mamita, le queremos decir, ¿verdad? Entonces es también ayudarnos un poco entre los jóvenes, no bloquearle y bueno, y vete vos. Entonces, seamos ejemplos de vida, seamos derrochadores de ejemplo. Uso de grosería, dice acá también. Me importa un carajo lo que digan, ¿verdad? Vulgar, ahí ya somos. Regionalismo de expresiones, ¿qué dice Fiorella? Cuando se les corrige se enojan, dice. Sí, FDB, dice te juro, allá está lo una vulgar, te juro. ¿Por qué digo tantas? O te juro, nomás hay que poner. Y el ja, 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 también es otro vulgarismo. Para la risa es J, A espacio y terminó ahí. Muy bien, Silvio, más o menos ya te fuiste a hacer la construcción, es dos veces J, A, nomás la risa. ¿Vieron? Entonces yo como profe le estoy incentivando a que vayan buscando las formas correctas. El día de mañana espero cuando quieran escribir algo, entonces tengan la mínima prudencia de volver a leer o de revisar de repente con la JSA su página, ¿verdad? O está bien de esta forma. Hace rato nos fuimos, vuelvo para atrás, hacia la función de la lengua. Entonces, en esa función tenemos una referencia, tenemos una expresión, tenemos una apelación, tenemos una fática y una metalingüística. Entonces, si nosotros hoy estamos aprendiendo la forma correcta de cómo o del por qué tengo que hacer tal cosa, entonces lo mínimo que al salir de esta clase es que tenemos que empezar a practicar. ¿Se entiende? Entonces, ¿nos sirve de algo hoy la clase? Sí nos sirve de algo, porque esto no se habla en ningún lado, ni en el colegio, de repente la vida nos enseña por el camino. Pero acá el cursillo gratuito del CEUNIRA, a través del profe Faustino, le está dando con algunos ejemplos una construcción de que ustedes pueden embellecer su lengua culta y dejar su lengua vulgar hasta hoy. No me funden más. Silvio Fernando, ¿qué significa eso? No me funden. Bueno, vamos a ir. Después vamos a encontrar funden a qué se refería. Ay, ¿qué profesor Plagueón seguramente dice, ¿verdad? 21:13. ¿Qué hora es? Es solo una pregunta, dice Fiorella. Bueno. Después, regionalismo de expresiones locales. Esa es la pura cháchara, dice. Charla sin importancia, expresión coloquial que algunos países utilizan. Esa es una pura cháchara. Entonces, un regionalismo también puede ser, que está dentro de la expresión vulgar que a veces nosotros no podemos, por más de que le queremos poner un matiz, se escribe así o se dice así, es por el regionalismo ya. Entonces, una expresión válida. No podemos hacer nada en ese caso. A continuación, un breve listado con ejemplos de vulgarismo, dice. Sediles, peniciliria. Después tenemos la B, reducción de diptongos. Paciencia, 22.
Después la C tenemos la conversión de hiatos en diptongos, traíme, cuete. Después el instituto, absurdo, ¿verdad? Cuando escribimos mal, cuando reducimos nosotros las palabras a propósito. Prove, en vez de pobre. Ahí ya me hace recordar al Yaka. Probablemente puso en una de sus escrituras, ¿verdad? Después la aglutinación de palabras. Te ha dicho, ¿verdad? Y con esas separaciones. Casa y campo, dice. O alguna alteración de concordancia. Este aula. Entonces, acá tenemos un listado de ejemplos de vulgarismos que bastante vamos a encontrar en todo lo que es la construcción, inclusive del Internet, si empezamos a buscar. Bueno, siguiendo más, lengua coloquial y lengua no coloquial. ¿A qué se refiere esto? En primer lugar, dos grandes tipos de situaciones determinan los registros que pueden llamarse coloquial y no coloquial. Los hablantes pueden hallarse en un contexto inmediato y compartido, en un clima de espontaneidad y confianza, o bien pueden encontrarse en situaciones más formales y abstractas, sin que tal familiaridad se presuponga. Se habla en un caso de la lengua coloquial, la de la casa, la familia y la calle, y en otro de la lengua no coloquial. Excelente, ahí ya está Fiorella tirando algunos ejemplos, como XQ, ¿verdad? Que es por qué. Sigo con la lectura acá. La lengua no coloquial es la enseñanza, la de las relaciones públicas, la de los medios de comunicación de masas. Entonces, unos ejemplos para ir más específicos en lengua coloquial. Conversaciones informales y la lengua no coloquial, explicación científica. Entonces, una conversación informal, por ejemplo, en la charla entre nosotros, ahora mismo estamos utilizando un lenguaje coloquial. Yo me bajo al lenguaje de ustedes para que me puedan entender y les bajo algunos ejemplos como para que también yo pueda bajarme justamente al nivel de lenguaje que ustedes tienen y a través de ese nivel igualitario entonces podamos construir esta clase. La explicación científica, si yo ahora me pongo a leerle un prospecto, por ejemplo, el prospecto es la recetita que traen los remedios, ¿verdad? Ibuprofeno, dice. Entonces ahí habla de la parte teórica, que se hizo una prueba, después que la composición es ¿cómo se dice? Ácido carboxilmetilcelulosa, después dimetil heptahidrato y otras cosas de la química que de repente es muy difícil y muy complejo. A eso se refiere una explicación científica. En ese remedio, cuando viene una escritura, entonces me está dando una explicación científica. Y si yo hablo con ustedes, entonces estamos teniendo una conversación informal. Al hablar con ustedes, yo uso un lenguaje coloquial. Al leer esa explicación de la receta o prospecto de ese medicamento, la lengua no es coloquial. Ahí ya hay una lengua culta, una lengua técnica ya, porque es una explicación científica. ¿Se entiende, clase? Esa diferencia entre los dos. Sí, profe. Muy bien, súper bien. Otro ejemplo de lengua coloquial, frases comunes, uso de diminutivos, muletillas. Lengua no coloquial, continuando, ¿verdad? Comunicado legal, cuando le llega una notificación porque no pagaron la luz o no pagaron el agua, entonces viene así una carta de la gran 7 de la ANDE o de la ESAP que se te va a cortar tu agua o tu luz, ¿verdad? Y no llega a mano esa carta, directamente vienen y te cortan, peor eso es. Y discurso administrativo, ¿verdad? En caso de las formalidades en las empresas, a eso se refiere. Después tenemos lenguaje científico y técnico. Lenguaje científico tiende a la universalidad. Es interidiomático en la misma medida en que tiende a la designación objetiva de la realidad. Es un discurso declarativo referencial del que se hallan ausentes tanto lo expresivo como lo apelativo, emisores y receptores, no importa en cuanto a individuos privados, sino en cuanto a miembros de la comunidad científica y del todo social cuya necesidad de saber universal representan.
Entonces, un lenguaje científico donde yo puedo encontrar en una revista científica, obviamente, donde se habla de, no sé, el isótopo 340 de, no sé, de la tabla periódica y habla de toda una teoría. Entonces, ahí no importa quién va, sino que a qué representa, dice, a qué miembro está queriendo comunicar ese dato. A eso se refiere el lenguaje científico. Los límites entre la ciencia y la técnica son fáciles de trazar conceptualmente. La primera pretende describir y explicar la realidad, mientras que la segunda trata de actuar sobre ella. Dichos límites pueden extenderse al lenguaje científico y el lenguaje técnico. Baja un poco más cuando es el lenguaje técnico, pues apoyándose en el conocimiento científico, da prescripciones e instrucciones para manipular la realidad tratada. Su finalidad práctica lo separa, sin embargo, netamente de la teoría del lenguaje científico. A pesar de ello, la relación entre ciencia y técnica es esencial. No solo la ciencia provee de instrumentos a la técnica, sino que ésta produce nuevas realidades que han de ser examinadas por aquella. Entonces, qué es lo que quiere decir acá en términos, vamos a volver para atrás, en términos coloquial? Porque nosotros acá ahora mismo estamos hablando en lenguaje coloquial, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir en lenguaje coloquial esta explicación? Entonces, que nosotros necesitamos algo científico para bajar a algo técnico. Y ese algo técnico nosotros podemos ponerle diferente matiz para poder explicar o para que ustedes puedan entender. A eso se refiere. ¿Vieron cómo la explicación, o sea, la lectura de repente que fue muy confusa en una explicación de ejemplo, se puede bajar y se puede debatir y se puede entender, ¿verdad? Que es así. Ahora me entienden, ¿verdad? Si me dan en el pelo. O siguen no entendiéndome, me ponen en el pelo al revés, ¿verdad? Creo que no, creo que me están entendiendo bien. Estoy muy feliz por eso con ustedes. Ejemplo de lenguaje científico. La velocidad es una magnitud vectorial que indica el desplazamiento de un objeto por unidad de tiempo en una dirección específica. Precisión al definir un concepto físico, dice. La mitocondria es un orgánulo celular responsable de la reproducción de ATP mediante la fosforilación oxidativa en las células eucariotas. Uso terminología técnica específica. Bla, 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 otra vez está ahí. Ejemplo de lenguaje científico. Esto seguramente vieron en ciencias naturales o en biología el año pasado. ¿Cuánto acá sí le habrá dado? Física también, ¿verdad? Movimiento de la chorena. Entonces, eso tenemos que saber porque es así, está escrito de esa manera y va a estar siempre escrito de esa forma. O sea, ¿cómo vamos a bajar en un lenguaje técnico? Con los ejercicios. Y ahí podemos explicar con nuestras palabras. Pero siempre la parte científica va a estar ahí. Ahora, cómo nosotros desarrollemos, después cómo nosotros piloteemos a nuestro entendimiento, ya va a ser nuestra forma de estudiar, nuestra forma de interpretar. Bien, lenguaje técnico, dice, el concreto utilizado es de tipo estructural con una resistencia de compresión de 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Terminología específica como concreto estructural y resistencia a la compresión. Ya está explicando un poco más, ¿verdad? De qué en concreto. Si vamos a tener un lenguaje técnico del concreto, ahí va a decir, el concreto tiene la composición de clinker más roca, ¿qué rocas son? Calizas, en un porcentaje de tal cosa, y va a hablar más de lo técnico, de lo profundo que es la composición de ese concreto. Entonces, cuando hablamos de una utilización y una combinación, entonces ya estamos dando una explicación. Cualquier cosa que queramos dar explicación, entonces nos estamos refiriendo a un lenguaje técnico. ¿Se entiende, clase? Al pelo, ¿verdad? Muy bien. Paso ya rápidamente esta parte porque ya es pan comido, ¿verdad? El lenguaje jurídico y administrativo, el lenguaje administrativo y el lenguaje jurídico son variedades funcionales del lenguaje formal que utilizan los ámbitos específicos como la administración pública, negocio, derecho. Ambos comparten la formalidad, pero tienen diferencias importantes en cuanto a su enfoque y propósito. En el área de salud se podría considerar como científico a la información sobre enfermedades. Sí, Rocío.
Cuando se habla de salud, o sea, si hablamos de la chikungunya, entonces tiene que hablar del mosquito en sí, tiene que explicar que una Aedes, que esto, bueno, científicamente nos tiene que describir. Pero si hablamos de la chikungunya y los efectos que me da fiebre y esto y demás, ahí ya es un lenguaje técnico, porque ya me está explicando ya algo. Cuando me habla así solamente del mosquito en sí y las características de ese mosquito, entonces estamos hablando de un lenguaje técnico. Bueno, lenguaje jurídico, dice otra vez acá. Lenguaje jurídico es utilizado en el ámbito del derecho para expresar normas, contratos, leyes, demandas y otros documentos legales. Su objetivo es garantizar precisión y evitar interpretaciones erróneas, lo que lo hace más técnico y especializado. Ejemplo, un lenguaje jurídico, el contrato, es la ley o la normativa y las resoluciones judiciales. Esto sabemos toditos, ¿verdad? Lenguaje administrativo se utiliza en documentos y comunicaciones oficiales relacionadas con la gestión y administración, ya sean empresas o en instituciones públicas. Su propósito es informar, solicitar o dar instrucciones de manera clara y formal. El ejemplo es carta formal, notificación oficial y una circular. En el colegio inclusive circular tal número. Todos los alumnos tienen que llegar a la hora, no se le deja ingresar a la institución, entonces se pega una circular. Entonces ese circular está en un lenguaje administrativo, a eso se refiere. Y colorín colorado, nuestra clase de hoy ha acabado. ¿Qué les pareció? Súper bien, Micrófono profe. abierto. Súper bien del cuánto al cuánto. Excelente, profesor. Pero está muy poquito y eso me asusta, ¿verdad? Yo suelo dar clases con 3.000, 4.000 personas, 4.000 a la hora 15. Entonces me asusta, ¿verdad? Estoy un poco triste. Pero no importa, yo sé que ustedes Viste seguramente van que a ellos contar a su... aprovechan nomás ya por el Classroom, profe. Ah, por el Classroom. Bueno, Porque y hay eso gente que trabaja también por eso. también, también. Entonces yo les aliento a que siempre participen de las clases porque ahí es diferente el matiz, es diferente la temática y para mí que de repente es diferente también cuando se da el ejemplo, ¿verdad? ¿Se aprende mejor o no? O ustedes me dicen lo contrario. Sí, profe, se aprende mucho mejor en el lenguaje que usa, el coloquial. Con los ejemplos y demás, ¿verdad? ¿Qué no entendieron hoy de lo que dimos? Tenemos 3 minutos todavía para poder hablar un poquito más, charlar un poquito, 12 nomás, el resto ya salió. La próxima se prende más cámara seguro, dice Fiorella. ¿Y por qué no ahora, Fiorella? Pueden prender su cámara, siéntanse libres, comuníquense, hablen, no tengan vergüenza. Esto es un aprendizaje. Esto el día de mañana les va a servir. El día de mañana de repente pueden estar en una situación donde están buscando trabajo y tienen una entrevista a través del Zoom o a través de Meet, de repente tienen que prender su cámara. ¿O acaso no van a prender su cámara? ¿Verdad que tienen que prender? Entonces, este es el momento del famoso de tener bien ya luego vergüenza o de que se vaya la vergüenza al tacho y puedan de repente ustedes eh, verse, mirarse, expresarse, no importa si se equivocan porque yo también me puedo equivocar y me equivoco, ¿verdad? No niego, camina adelante. Entonces, Profe, equivocarse es, una pregunta. dime, Nosotros vamos a tener también así exámenes simulacros contigo. sí, vamos a tener, no, el examen y los simulacros va a preparar el equipo técnico del CEUNIRA. Entonces, lo que nosotros sí le estamos facilitando son los exámenes anteriores para que ustedes vayan revisando cómo fue alguna vez el examen, por eso se llama anterior, ¿verdad? Cómo fueron los planteamientos de los exámenes, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí, ustedes pueden construir una revisión de la parte teórica que justamente tienen en
en donde en el material del Se Unirá, ¿verdad? Porque el material de Se Unirá está esbozado y está preparado conforme al eje temático de lo que fue alguna vez los exámenes anteriores justamente. Y a partir de ahí trazamos los temas, trazamos las clases. Un trabajo enorme hay atrás de esto para que ustedes puedan tener esta oportunidad de estar hoy a través de un cursillo y a través de una plataforma totalmente gratuita, ¿verdad? Porque acá nadie nos le está apuntando con nada para que se prendan a la clase, al contrario, yo le estoy rogando para que le digan a sus otros compañeros que se unan, que se prendan, igual si no están en el cursillo para la beca, entonces esto les va a servir para algo. Y esa es la intención justamente que nosotros tenemos. ¿Se entiende? Sí, bro. Muy bien. Bueno, ¿alguien alguna vez escribió una cartita a su novia, a su novio y le envió una cartita? Nadie. Yo recibí, dice apoyo académico. Híjole, me encanta. Muy bien. Entonces, a ver, apoyo académico. Si nos contás un Juli, poco, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué vos, cuando recibiste esa cartita, qué te pareció? ¿Qué tipo de lenguaje de repente utilizó tu enamorado, tu pretendiente en este caso, de acuerdo a la clase de hoy? y fue un intento de lenguaje formal, tipo, considerando que fue ya en la época de bachiller también, así que es un Ajá, tiempito ya. ¿verdad? Y Juan, todo sorprendido, wow. Ah, Nina, Juan. Ahí se ríe. Y bueno, excelente, me encanta esta interactividad que tenemos y la herramienta justamente está para eso. Entonces, nosotros tenemos una intencionalidad dentro de lo que es la comunicación, ¿verdad? Entonces tenemos una forma de expresión, una forma denotativa, una forma connotativa en general, ¿verdad? Que no está dentro de lo que es el programa de hoy, pero es también importante. Entonces, la parte denotativa de algo es una afirmación objetiva y la parte connotativa de algo está en la parte subjetiva ya de lo que queremos comentar o de lo que queremos decir. Entonces, para que tengan en cuenta, anoten en alguna parte denotativo y connotativo y busquen un poco eh, esas esa parte teórica para poder enriquecer un poco la clase de hoy también. Bueno, en general, ¿qué les pareció la clase? Tus alpelos, micrófono abierto, así ya damos por cerrada la clase porque son 21:32.